Buena tarde a tothom, buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a la Rama Viveca, a Rubí, a Barcelona, para hablar de un tema muy curioso, el tema del valor. Todos es el pétalo, para una aclaración al principio, que corresponde desarrollar en el octavo trabajo de Hércules, en Escorpio, ese trabajo que se caracteriza por meterse uno en el fangar diario de su propia existencia e intentar encontrar la luz. Y resulta que la luz tiene una pátina de porquería bastante considerable y al final, pues esta cualidad que permite tener esa experiencia se denomina valor. Pero yo me imagino que todos en nuestra vida tenemos una idea más o menos aproximada de lo que significa el valor y sobre todo la ausencia de valor. Es una sociedad que emocionalmente está castrada, no se nos ha enseñado desde la infancia a trabajar el mundo emocional y de las 400 y pico emociones que hay, aproximadamente me explicaban hace unos días, pues seguramente que no conocemos más que el miedo, el valor, la alegría y la tristeza. De ahí nos salimos. Claro, se trata de entenderlo de otra manera. Y para entenderlo de otra manera, como estamos en un centro teosófico, hemos de ir inevitablemente a la cuestión básica. La cuestión básica es esta. Saber distinguir entre qué es el instinto, el intelecto y qué es la intuición. No olvidemos que el valor representa una capacidad innata de la personalidad, pero porque detrás está el alma manifestándose. Es la afirmación leonina que puede ser en el caso, por ejemplo, de Sagitario, este centauro que se afirma que es básicamente una parte animálica y otra humana, hasta que llega un momento que se convierte en arquero en el caso de Sagitario. Por lo tanto, la parte animálica está en segundo lugar. Pero nosotros eso todavía no lo entendemos. Nos hemos quedado con esta afirmación leonina, la reivindicación del yo inferior, por supuesto, porque es lo que tenemos más a mano. Y si nos tenemos que pelear con alguien, mejor que con este, que con otro que no conocemos bien. El instinto corresponde a ese estado de conciencia donde la mente no funciona. No funciona porque no se ha construido. No olvidemos que el valor es una cualidad que hay que construir, no viene por arte de gracia. Es a base del esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Yo os adelanto ya que es la búsqueda del alma, pero vamos a ver qué le pasa al instinto, es esa cualidad que tenemos todos y que nos sirve en momentos puntuales para salvar el pellejo, que luego lo veremos como este afán de supervivencia, etcétera, etcétera. Sin esa característica, como humanos estaríamos perdidos, pero el valor sí que es verdad y el instinto nos provee de lo necesario para empezar a dar los pasos en el camino, hasta que llega un momento en que la mente, por eso os he puesto en toda la presentación la manzana. La manzana viene por ahí, por el tema de la mente. Por lo tanto, si tenemos una mente manifestada que puede controlar la personalidad, esta mente está en condiciones vía meditación, vía estudio, vía teosofía, de contactar con el alma. Entonces, si contacta con el alma, si lo hace bien, si lo hacemos bien, el tema del miedo y del valor, el miedo desaparece y se adquiere esa afirmación natural de certeza total de todo cuanto te acontece y muy especialmente la aceptación. A eso le podemos llamar valor. Conocer tus propias dificultades y sobre todo en un momento determinado sacar energía de no se sabe qué centro y aplicarla. Así que el instinto es la negación de esa conciencia formada y manifestada. ¿Y por qué es tan importante el instinto en la primera etapa? Porque es la etapa animálica. Y no olvidemos que por mucho que digamos que estamos desarrollando el intelecto y que nos encaminamos rápidamente hacia la intuición, que es lo que todo el mundo quiere escuchar, hay que decir abiertamente que el instinto nos domina de una manera bastante bestial. No hay nada más que ver ciertas reacciones en partidos políticos. El otro día en el Parlamento español se dijeron unas cosas que dices, madre de Dios, es que es increíble. Cuando empezamos con la democracia, en esta enésima entrada de España a la democracia, eso nos hubiera parecido una aberración. Sin embargo, ahora ya no hay empacho en decir todas esas cosas, ¿no? Hay un porcentaje de conciencia instintiva en la raza humana muy, muy elevado. Y cuando pintan mal, cuando pintan a nivel internacional, hay muchas presiones por un lado y por el otro, resulta que la esencia esta interior del contacto con el alma, que es afirmación, que es valor también, desaparece y caemos en unas trampas muy grandes. ¿Qué sería el intelecto? Llegar a entender los procesos mentales de uno mismo, no adquirir mucha información sobre dónde nacen los ríos, sobre la historia de mi país o las leyes o la medicina, no. Es conocer los procesos mentales que me permiten construir formas mentales y con ellas cada vez
trabajando, trabajando y puliendo, poder expresar el potencial del alma. Todo lo demás son ciencias positivas, aprender mucha matemática, pero nosotros trabajamos de otra manera. ¿Y qué será la intuición? Pues precisamente coger esa parte instintiva que todos tenemos, que es innata, pulirla mentalmente y muy especialmente al final, después de mucho trabajo y de mucho análisis, poco a poco se convertirá en perlas de sabiduría o en intuición. Así que tenemos un trabajo por delante bastante emprendedor y yo os animo a que vayamos pensando en qué es exactamente el valor, porque viene con esta presentación, se parece en un porcentaje muy elevado de diapositivas, son pocas, unas 20 o 25, a la anterior que hicimos el día 8 de este mes. Ya os dije, por ahora en este ciclo van a ser exactamente iguales. Y la que tendremos el día 13, día de Santa Yusia, de diciembre, va en la misma línea. Habré cambiado seguramente el fondo de la diapositiva. Bien, el valor como expresión natural del alma. Fijaos en la manzana, no está mordida, ¿eh? No está mordida la manzana. La manzana está ahí porque es el signo de la mente, el símbolo de la mente, el símbolo de Venus. En ese sentido, entendiendo que la manzana, si la cortamos horizontalmente por el ecuador, aparece una estrella de 5 puntas. Es uno de los arquetipos que vinieron de allí. El valor como expresión natural del alma. Para las preguntas podemos pensar si realmente el valor es la característica, una de las características del alma manifestada. Si una persona tiene muchas dudas, todos podemos tener infinidad de dudas, pero si estamos todos los días dudando, evidentemente la característica del valor todavía no se ha implementado lo suficiente para poder expresarla de forma natural. Otra cosa será que en la búsqueda de esa característica cometamos 1, 1000 o 2000 errores, que seguramente nos pasará. Así que, ¿sabemos exactamente qué es el alma? Más o menos, ¿no? Lo asociamos a estabilidad, a control emocional, control mental, estado de equilibrio elevado, etcétera, comprensión, por supuesto. Por lo tanto, si hay comprensión, hay una mente que está por encima de las limitaciones de la dualidad y que ya empieza a discernir porque va integrando de una manera clara. Bien, podemos dejarlo ahí, afirmarlo directamente, que el valor es una expresión natural del alma. Y ahora vamos a tocar el tema del mundo del deseo y de los chakras. A ver qué tal, porque estamos viendo, estáis viendo esa pantalla, yo veo la siguiente, de la siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver. Vivimos en el plexo solar, en el mundo de deseos, pues si vivimos en ese centro que tanto nos gusta, donde se enseñorea el instinto y no la intuición, el miedo está parejo a la felicidad, a la luz, y la oscuridad y la luz prácticamente son la misma cosa. Así que, ¿dónde vivimos nosotros habitualmente? Porque si de manera instintiva, automática, natural, lo que nos sale es la mala forma que tenemos dentro, por decir otra cosa, los malos pensamientos, las malas ideas y las malas conductas, no podemos hablar de chakras superiores y no podemos hablar de valor, porque el verdadero valor con mayúscula es característica del alma. Lo otro muchas veces no es valor, es un carácter temerario, innato y consustancial al nivel evolutivo que tenemos en este momento. Para este estudiante, si hay una manifestación del alma, hay una serenidad interna, hay valor. Porque el valor no es la bravata de hacer una gesta heroica en un momento dado, en plan militar o película de ciencia ficción. Es el día a día. Aquel que cada día se levanta, hace las cosas bien, va al trabajo, va a su casa, cuida a la familia, este demuestra más valor que en un momento dado hace una cosa maravillosa, sube a la cima de la montaña y coloca una bandera. ¿Verdad que sí? Asociamos mucho el valor a este significado más o menos esotérico, militar, de político, etcétera, etcétera. Pues hay que decir que el verdadero valor es perseverancia, es intuición, y la intuición se alcanza a través de la búsqueda. ¿Buscando qué? Buscando lo más elevado. O contactamos con el alma o de momento estamos donde estamos. ¿Vivimos en los chakras superiores? Bueno, seamos prudentes. Los dragones de sabiduría están aquí, ¿eh? Allí está el misterio de una rueda zodiacal, pero estos dragones en realidad están ahí y no olvidemos que debajo hay un monje montado en un buey. Bueno, pues a ver qué sacamos con todo esto, a ver qué somos capaces de extraer con esa comparación. El Kundalini va a crecer, va a subir por el canal, evidentemente que sí, siempre y cuando
el mundo de los deseos se transforme no solamente el mundo de aspiración, el mundo de realidades tangibles, objetivables. No es que no solo que las vea yo, sino que realmente se puedan apreciar, de tal forma que no me pueda engañar en la apreciación del resultado que estoy obteniendo. ¿Qué supondría, lo dejo en el aire para las preguntas, vivir en los chakras superiores? ¿No tener problemas? ¿Ser plenamente feliz de oreja a oreja, una sonrisa? ¿Serlo todo maravilloso? Como si nos hubiéramos tomado alguna pastilla de alguna cosa, en plan alucinógeno, o realmente los chakras superiores nos dan la suficiente perspectiva para ver las cosas interiores desde cierta distancia y no nos provocan alteraciones emocionales y por lo tanto, si no hay alteraciones emocionales, nuestro metabolismo interno, nuestro sistema endocrino, nuestras glándulas no lanzarán productos tóxicos a la sangre y no acabaremos enfermando, que es lo que nos suele pasar. Hicieron también el mecanismo humano, especialmente el cuerpo etérico, que si perdimos los papeles a nivel emocional o a nivel mental, resulta que nos dan una porción de veneno, veneno que llevamos dentro nosotros. Así que tengamos un poco de cuidado porque la causa y el efecto somos nosotros también. Así que paciencia y vamos a ver en qué consiste todo esto. Instinto de supervivencia. ¿Qué sería este instinto de supervivencia? ¿Afirmar el valor o afirmar precisamente el contacto con el alma? Yo apunto a que es mejor afirmar el contacto con el alma. Y luego veremos si este valor se expresa a través de la autoconfianza o por el contrario tenemos un exceso de la misma. Tan negativo es no tener valor como tener un exceso de confianza en uno mismo. Así que no nos queda más remedio que intentar qué es eso de la supervivencia. Hacer lo posible por mantener la vida, pero nosotros como estudiantes de teosofía no nos podemos ajustar al patrón materialista de que la vida es un cuerpo físico, no. Hemos de ir al aspecto metafísico, más allá de la apariencia. Por lo tanto, esta supervivencia es para este estudiante el contacto con el alma. Lo otro está muy bien, pero no es lo que andamos buscando nosotros. Valor, autoconfianza, exceso de confianza. Hemos dicho al principio que el valor es, para este estudiante, una característica clara de la presencia del alma. Entonces, eso que llamamos autoconfianza, ¿qué es? Porque si tenemos valor, se supone que las dificultades, en cierta medida, tenemos la potestad de resolverlas. No tenemos ningún prejuicio, ninguna forma mental previa que va en contra de la resolución de un conflicto. ¿Qué sería la autoconfianza? Que nos hayamos convencido de que tenemos ese valor a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico-etérico, que hayamos sido capaces a través de nuestra acción diaria aposentar esta información, convertirla en conocimiento y al mismo tiempo, poco a poco, despuntar como alguna perla de sabiduría vía intuición, y con eso se produce una integración completa o parcial, pero que nos va a dar una perspectiva mucho mayor que la que teníamos previamente. ¿Es eso la autoconfianza? Para las preguntas, ¿qué sería el exceso de confianza? Pues no tener demasiada cabeza y trabajar de manera instintiva. Sí que es verdad que a veces debemos ser muy temerarios, nada racionales, para solucionar muchos problemas de la vida diaria. Pero hay que tener en cuenta que eso se puede recurrir después de haber hecho muchísimo trabajo de negociación. Y el trabajo de negociación consiste en establecer el diálogo continuo entre el alma y la personalidad. No nos vayamos a dormir sin tener un diálogo previo con nuestro yo superior. Podemos llamarle recapitulación vespertina o como nos venga en gana. Pero este diálogo interior nos va a dar la perspectiva de que somos muy importantes, pero lo importante es la experiencia que estamos adquiriendo, el karma que estamos eliminando, es decir, nuestro verdadero dharma, y cuidar mucho de no introducirnos donde no nos llaman, porque el karma de los demás para nosotros es sagrado. Como no deseamos que se metan en el nuestro, no se nos ocurra dar lecciones a nadie en este sentido. Entonces, el exceso de confianza, ¿qué sería? Una pérdida de tiempo o una mente que está un poco descarriada y que busca el valor tal vez por el sitio que no toca. Vamos a ver qué tenemos ahora. Aquí tenemos un cuadro, a ver qué nos dice. Información, análisis, reflexión, decisión puesta en práctica o toma de decisiones, vaya.
¿Seríamos capaces de analizar nuestra vida diaria en la perspectiva, en la línea de psicológica, el valor que supone para mí? ¿Qué pasa cuando el valor se manifiesta? ¿Qué me pasa cuando el valor se manifiesta? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Tengo el patrón, el estandarte del valor dentro de mí incorporado o soy capaz de reconocerlos los demás? Si soy capaz de reconocer el valor en los demás, tengo una conciencia que es bastante abierta, tolerante en el sentido de que ve las virtudes de los demás, no solo los defectos. Aquellas personas que tienen valor instintivo, que las hay a montones, y tienen poca visión interna, a los demás no los valoran, siempre y cuando hagan cosas como hacen ellos o mejores, pero haciendo otra cosa que puede tener más importancia que la que ellos hacen, pero como no la hacen, no la valoran. Eso no es valor, eso es miopía espiritual. Así que busquemos la información cuanta más mejor, pero analicémosla detenidamente, reflexionemos sobre ella, tomemos una decisión y lo más importante, el milagro, la puesta en práctica. Ya sé que tendremos la información, tendremos un primer análisis, reflexionaremos, tomaremos decisiones, pero en el 99,99% de los casos no lo pondremos en práctica. Por lo tanto, ¿de qué me sirve a mí trabajar empíricamente el tema del valor si luego resulta cuando tengo una oportunidad, pues pospongo la oportunidad para mejor momento? Porque claro, uno es un ser social, no se quiere enemistar con la gente que le rodea porque piensa instintivamente que esas personas le están amando muchísimo, lo quieren mucho y le están ayudando a superar esta dificultad de vida que le ha tocado vivir. Bueno, pues yo recomiendo siempre que si tenemos que perder amistades por encontrar la luz y el contacto con el alma, bienvenido el día que las amistades abrieron la puerta y se fueron, o si no por la ventana. Bienvenido el día que las amistades se fueron, porque las amistades no tienen que estar basadas en relaciones karmáticas de sangre. Pueden ser, pero lo mejor es que busquemos nuestra familia espiritual. Aquellas almas que fluyen en una vibración como la nuestra, que no tiene que ser ni mejor ni peor que la de los demás, con esas almas nos tenemos que juntar. ¿Por qué? Porque seguramente nos encontraremos mejor, pero con aquellas otras que nos tienen que ver mucho con nuestro pasado o con nuestro pasado en el presente, en el sentido de una línea política, ideológica, de confesiones, etcétera, etcétera, igual no es el sitio que nos toca vivir. Seamos valientes, demos un paso al frente, el valor nos va a acompañar. Ya os he dicho antes que para mí es la manifestación clara del alma, una característica del alma. Vamos a continuar. Afirmación del intelecto, confianza en uno mismo, expresión de la personalidad, manifestación del alma. Bien, el intelecto, más o menos en la enseñanza arreglada en Occidente, nos han enseñado poco a poco de pasar de la conciencia instintiva a una conciencia racional. De todas maneras, el ser humano puede presumir de una grandísima mente muy bien formada, muy bien con mucho contenido y a lo mejor de mucha calidad, pero el ser humano todavía, o tenemos los humanos, un porcentaje muy grande de carácter instintivo, reaccionario, y de vez en cuando la racionalidad pues brilla por su ausencia. Si decimos que todo lo paso por el filtro de la mente, hay ciertas cosas que no puedo justificarlas. No puedo justificarlo si soy un financiero, cobrar a la gente o hundir un banco para forrarme yo y los que han depositado sus ahorros, pues los dejo a la luna de Valencia, los dejo sin nada. Y esto se ha hecho en España, se ha hecho en todo el mundo, sabéis lo que hicieron, cogieron hipotecas que no tenían salida, tóxicas, y las vendieron a gente que no tiene recursos. ¿Qué sucedió? Esa gente se hipotecó y además le dieron más dinero para que se hicieran algunas cirugías estéticas o se compraron un coche que no podían pagar. Sabían que no podían devolver el dinero, pero sin embargo a muchísimos nos engancharon con los ahorros con ese tema. Hay que tener poca vergüenza. Hay que tener muy poca vergüenza porque no todo el mundo conoce el mundo intrincado de la economía. Pero esto sigue pasando a nivel político. Cuando aparecen líderes que prometen democracia, y uno ve y en lugar de tener un ser humano tiene un lobo. Y los que se tragan estos mensajes son corderos. El lobo nunca será vegetariano. No va a cambiar. Somos nosotros que nos carecemos del valor suficiente para afirmar nuestro intelecto. O sea, que hagamos lo posible por pasarlo todo por el filtro de la mente. Tampoco seamos personas de estas frías, en plan un colectivo muy grande que hay en la Tierra,
que nos importe poco el sufrimiento de los demás. Todo lo que nos acontece tiene una raíz karmática. Pero diciendo que es el karma de los demás, ojo, porque estamos levantando una barrera de separatividad entre nosotros, que nos creemos con la sabiduría completa, la razón pura, y los demás que están completamente errados. Así que este valor nos tiene que servir para afirmar el intelecto en la claridad. ¿Qué es la claridad? La percepción del alma y dejando la duda en un pedestal muy elevado. Porque hoy por hoy podemos decir, yo estoy seguro de esto, de esto, de esto y de esto. Muchas de las cosas que tratamos en las sesiones de teosofía no se pueden demostrar, lo sabéis perfectamente. Llevamos muchísimos años en el tema, pero hay muchas cosas, postulados científicos que muy pocos científicos lo han comprobado. Hay un porcentaje elevadísimo que lo repiten porque lo han leído en enciclopedias, en libros, en revistas científicas, pero ellos no lo han experimentado. Es curioso que al tema este de la metafísica se le aparte y se diga que es una mentira, etcétera, etcétera. Y sin embargo, obligan a creer ciegamente, aplican un dogma de fe a los postulados de la ciencia. Y lo peor del caso es que no admiten ninguna, decir, esto no me gusta, ninguna duda. ¿Nos parece extraño eso? Ese es el problema que tiene la mente. Pero nosotros a esos niveles no estamos todavía. Entonces, confianza en uno mismo. ¿Nos conocemos bien? Diré, sí, sí. ¿Hasta qué punto nos conocemos? ¿Somos capaces cada día de tirar adelante nuestra propia vida, el carro de nuestra existencia? Decimos que sí. Entonces, ¿dónde empieza esta confianza y dónde acaba? Si es que acaba en alguna parte. Para mí, confianza en uno mismo es contacto con el alma. Claro, este contacto con el alma se tiene que expresar a través de la forma de la personalidad. Si no lo manifestamos, estas cualidades, con una acción práctica, responsable, una actividad concreta, de carácter pragmático, no ficticio, no estamos aprendiendo. Se trata de lo que aprendemos a nivel empírico, poderlo objetivar a través de nuestra acción. ¿Y esta acción sería la manifestación del alma? Lo dejo porque es una pregunta que si preguntamos a un devoto de una religión, para él o para ella sería solamente seguir al pie de la letra los preceptos budistas, maometanos, hebreos, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es exactamente la manifestación del alma. Un científico puede tener más manifestación del alma investigando que no uno rezando el rosario, por ejemplo, o repitiendo mantras cada día. Y eso tenemos que tenerlo un poquito claro. O sea que esto lo dejamos en el aire, ¿no? Esta manifestación del alma. Bueno, vamos a continuar. Cualidad trascendental, proceso evolutivo, resolución del conflicto de la dualidad y nuevamente afirmación de la personalidad. ¿Qué sería una cualidad trascendental? Precisamente el valor o tener una mente que nos permite conocernos bien, conocer nuestro mundo emocional y poco a poco, vía meditación, contactar con una parte superior abstracta, podemos llamarle sueño superior, mente abstracta, alma, no importa. ¿Seríamos capaces de que esto sería realmente esa manzana roja del deseo? Que en la próxima diapositiva os he puesto una foto de una manzana auténtica. Esto es una manzana ficticia. ¿Pero por qué es ficticia? Pues que nuestra mente todavía no está, para mí, no está debidamente configurada. Resolución del conflicto de la dualidad. ¿La mente nos va a solucionar la papeleta? ¿Seríamos capaces de analizar nuestra vida en términos psicoanalíticos? ¿Separar la paja del grano? ¿Y saber que todos los deseos acaban engendrando rollos y todo? ¿Seríamos capaces de hacer eso? Entonces, si somos capaces, ¿por qué no lo hacemos? Porque somos duales. Esto ya se dijo la anterior vez. La dualidad nos mata. Pero resulta que tenemos una característica muy curiosa. Por la mañana quiero salvar el mundo. A mediodía me contengo. Por la tarde, según me vaya, me afirmo. Y cuando llega la hora de la cena, que le den a todo por ahí y yo voy a mi historia. ¿A que sí? Pues entonces, ¿qué resolución de conflicto hemos hecho? ¿Qué dualidad tenemos? ¿Y cuándo vamos a afirmar la personalidad? ¿Cuándo? Ahora viene una cosa más divertida. Quedan pocas ya, ¿eh? Creo, no, quedan bastantes todavía. Yo en mis circunstancias, realidad interna, realidad externa. Esta manzana es de verdad.
Pero la siguiente, os aviso que viene la manzana dentro de una caja, ¿eh? Es para que veamos lo que tenemos. Yo y mis circunstancias. ¿Qué es eso de yo y mis circunstancias? ¿Por qué tenemos tanto interés de decir, yo soy una buena persona, sé bastante, pero si no fuera por lo que me pasa, pues podría entender mejor las rondas, las cadenas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? O los rayos, cualquier cosa de estas, ¿no? No, no podemos separar el yo con mayúsculas o mis circunstancias, porque eso es un paquete que yo he aceptado karmático con los señores del karma cuando encarné en este planeta, esta enésima vez. Por lo tanto, no lo puedo poner como excusa para no hacer mi trabajo. Es como gracias a mis circunstancias, he podido desarrollar el valor. No olvidemos que si tenemos una vida cómoda y regalada, que no nos permite que no tenemos por qué esforzarnos de nada, no vamos a aprender nada práctico. El que más dificultades tiene en el día a día es el que está mejor preparado para tener una pequeña expansión de conciencia. Y yo os animo que lo vayáis comprobando y comprobéis también si habéis tenido de vez en cuando alguna crisis, cómo estabais antes de la crisis y cuando pasaron unos meses de esa crisis, caramba, si lo veo más claro, tengo más afirmación, tengo más valor. Las personas no cambiamos porque nos da miedo el cambio, el qué dirán, el paso al frente, el diferenciarnos de los demás. Y eso que decimos que cada uno va a su bola y con esto decimos que somos libres. Es mentira. Somos clones, somos borregos, somos ovejas. Ahora bien, si buscar la originalidad implica cambiar radicalmente, pero no por egoísmo, sino por búsqueda del alma, de la conciencia superior, adelante con esa búsqueda. Seamos de la clase social que seamos, tengamos o no tengamos dinero. Si no lo hacemos así, pues no estamos haciendo las cosas bien. ¿Vivimos la realidad interna o solamente nos interesa la externa? La interna no la vemos. Ahora bien, si estamos muy atentos y seguimos esto que os he dicho antes del diálogo diario, la meditación, evidentemente podremos conocer poco a poco los motivos que nos movilizan a diario. Nos moviliza el amor al prójimo, todo el mundo dirá que sí. Un devoto, un sexto rayo, sí, sí, sí. La humanidad, el amor a la fraternidad, bueno. O como aquellos universalistas que había y creían en los derechos humanos, de hecho hay muchísimos, y luego nos damos cuenta que los derechos humanos, por ejemplo, se tienen que aplicar. Y los estados, todo el mundo lo firma, el nuestro también, y después estos derechos humanos no se aplican. ¿Por qué? Porque hay un sistema económico que es como es. Ese sistema económico nos ha condicionado la forma de pensamiento. Y muchas veces cometemos el error de que la justicia está muy bien, los derechos humanos están muy bien, pero en la casa del vecino, en la nuestra no. Justicia sí, pero en mi casa no. Por lo tanto, nos estamos equivocando. ¿Qué realidad estamos viviendo? ¿La de haber mordido la manzana, haber construido el vehículo mental o seguimos siendo emocionales e instintivos? Yo sigo diciendo que somos irracionales, instintivos bastante todavía. Hoy se celebra una fiesta que a mí no me parece extraña. Ayer fue en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. Es decir, una cosa que das gracias a la divinidad que no tiene origen religioso, sino que fue una idea de los colonos, prácticamente al día siguiente, ¿qué hacemos? Perder la conciencia, ¿por qué? Por comprar. Y además ponerle un color al día, un poco raro, ¿no? ¿Mm? ¿Creéis que esto motiva las compras? ¿A que le pongamos Viernes Negro? ¿Qué es lo que significa el Black Friday? ¿Eso sería factible entenderlo así? ¿O es uno de los muchos goles que nos han ido metiendo en las últimas décadas? Deberíamos reflexionar mucho más. Por lo tanto, si nuestra realidad interna es más potente que de nuestra realidad externa, adelante con la búsqueda esa y sobre todo con la plasmación objetiva. Hay mucha gente que está dentro del camino de la teosofía, del esoterismo, rosacruces, masonería, me dejo alguno, no sé si me dejo algún grupo arcanos, etcétera, etcétera, que en su medio son una maravilla, en el sentido de lucidez mental, protagonismo en el grupo, pero, luego a lo mejor en la escalera donde viven nadie conoce esa faceta. Pero no esa faceta, ninguna más. ¿Qué pasaba antes con mucha gente que estaba leyendo los temas clásicos y clásicos?
que iluminaban ¿qué? El despacho, el salón de su casa, y fuera de allí no iluminaban nada. Por lo tanto, esta realidad interna debería tener un tipo de letra mucho más grande que el que tiene la realidad externa. ¿Y qué sucede? Pues que la cruda realidad nos dice que lo que nos gustaría ser todavía no hemos sido capaces de implementarlo. Seguramente porque nos falta esa característica de que hemos tocado desde el principio. Valor, afirmación, confianza interna. Vamos a continuar. Aquí tenéis la manzana dentro, enclaustrada, encorsetada dentro de un hexaedro, ¿no? Un cubo, una figura geométrica. ¿Qué quiere decir? Pues es una mente que no es capaz de pensar libremente, porque está ligada por los deseos, por las ligaduras a lo material. Seguridades, afirmación, cualidades, voluntad. Voluntad. ¿Cómo podemos buscar la seguridad si estamos todavía oscilando entre el mundo emocional y el mundo mental? De otra manera. Luego, para las preguntas, ¿quién de los que estamos ahora en la reunión presencial distingue una emoción sublimada de un pensamiento? ¿Quién en el día a día puede percibir dónde está focalizada su conciencia y en qué chakra? ¿Quién durante el día a día es capaz de ver la perspectiva de lo que sucede si trabajamos, tenemos la vivencia del día a día desde el plexo solar, desde el sacro, desde el corazón, del laríngeo, del acna o incluso desde el coronario? Esto para las preguntas. Pues sería interesante que nos lo analizáramos un poquito. Entonces, seguridades, ¿qué seguridades tenemos? Ninguna. Sabemos que el sol sale todos los días. Dice, ¿por qué sale todos los días? El sol siempre está ahí, pero somos duales y la parte oscura, que es la personalidad, no lo percibe, pero el alma sí que lo percibe. Entonces, ¿qué sucede? Confundimos la parte con el todo y eso no es ninguna seguridad. La única seguridad que yo entiendo personalmente es contacto con el alma. Eso es valor. Si no hacemos este trabajo, no va a haber afirmación en nuestra vida. Y si no hay afirmación interna, entre estas cualidades, el valor, ¿cómo vamos a entender las cualidades del alma? Porque no son precisamente la belleza física, ¿no? Y tener un cuerpo esbelto para nada. Es todo lo contrario. Es tener una capacidad tal que puedes ver la evolución como formando parte de un todo y que todo lo que acontece es correcto. Somos nosotros los que envenenamos el camino poniendo etiquetas a un proceso y a otro. Así que no nos quedaría más remedio que revisar esa idea de cualidades y darnos cuenta que la afirmación, el valor, la inteligencia, el amor tienen un efecto práctico y que si no se aplican, porque no hay voluntad, no sirven para nada, sirven para tener la mente en un claustro. Si tenemos la mente encarcelada, obviamente estas cualidades no salen. ¿Qué tendríamos que hacer? Aplicar la voluntad, pero ¿somos capaces de aplicar la voluntad en nuestra vida diaria? Yo recuerdo hace años que había libros para desarrollar la voluntad y recuerdo uno que me llamó la atención. Si no eres capaz de hacer una cosa pequeña, nunca desarrollarás la voluntad. Y si la voluntad no está desarrollada, no esperes tener buena voluntad. Y si no tienes buena voluntad, olvídate algún día de tener voluntad, comprender la voluntad al bien. ¿Qué sería entonces a nivel de personalidad? ¿Hacer aquello que no me gusta o tener la constancia de que cada día, si me levanto de la mesa, recojo los platos? Porque ponían esos ejemplos en el libro. Era un psicólogo muy conocido, también esoterista, y explicaba esas cosas. Cosas muy sencillas, pero son tan sencillas que no le prestamos atención. Y con el mundo del alma hacemos exactamente lo mismo. No, yo ya tengo valor, yo tengo una mente clara, ¿para qué me voy a preocupar de esto? No se trata de que lo tengamos, se trata de que lo expresemos a diario. Eso es lo que nos va a salvar. Así que nos quedamos con la voluntad. Vamos a ver qué le pasa a esta mente ahora. Mente despierta, autoconfianza, afán de superación. Una mente clara y despierta, ¿qué sería? Que es rápida a la hora de analizar. Hay gente que es muy intuitiva, tiene un Mercurio ahí muy activo. Hay gente que parece que Mercurio tenga una piedra, que no hay manera. Le explicas una cosa. Yo he conocido personas que cosas muy sencillas le dan 40 vueltas, 10 minutos o 15
y llegan al punto que tú le dijiste desde el principio, pero no lo aceptan, no lo aceptan porque ellos han ido dando vueltas aquí, 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 hasta que llegan. Y llegan a tu misma respuesta, pero les falta esa confianza interna. Entonces, ¿qué sería esta mente clara y despierta? ¿Activa o es una mente que es capaz de ver la luz en todo lo manifestado? Si somos capaces de ver la luz en todo lo manifestado, obviamente hay también autoconfianza. Y si hay autoconfianza, tenemos un perpetuo sentido de afán de superación. ¿Nos planteamos esto el superarnos cada día o cada cierto tiempo? ¿O decimos, como tenemos ya una edad que tenemos, yo ya no voy a cambiar, porque ¿para qué? Si no me van a dar ninguna... La pensión no me la van a aumentar, así de claro. Hay que superarse cada día hemos de aprender. Seguridad, confianza y realización. No olvidéis que os he metido en un círculo el símbolo del átomo, ¿eh? El símbolo del átomo. Si es el alma, estas cualidades tienen que estar con nosotros. Seguridad y confianza. Y sobre todo lo hemos de plasmar objetivamente. Si esto no se plasma objetivamente, ¿dónde está el valor? Tenemos mucho miedo a que los demás nos califiquen de una manera o de otra. Sinceramente, nos debe de importar bien poco lo que piensen de nosotros, porque tampoco ellos se preocupan de saber qué pensamos nosotros de ellos, ¿no? Pues ya está, no hay que tener ningún problema. Confianza, ¿qué va a significar la confianza? Cuando tengamos una dificultad grande, imaginemos por un momento, bueno, ya pasó aquí en Rubí hace más de 50 años, una riada grande y centenares de personas que se fueron para el más allá. En un momento así, se distingue el que tiene confianza, el que no tiene miedo, el que tiene voluntad y el que tiene amor al prójimo. Si tú le puedes decir que está en gracia de Dios, pónselo también. Pero todos los que tienen teorías, cuando llega un momento clave y no demuestran todo eso, evidentemente no tenían seguridad y no tenían absolutamente nada. Es más, muchas veces estos miedos se encubren sobre todo comportamientos que no son muy humanos. Lo dejo en el aire, no digo más. Así que seguridad, confianza y realización. Y esta es la clásica pregunta de principio de curso y la que viene después también. Desapego, desapasionamiento, discernimiento. ¿En qué momento estamos de la evolución? En el desapego, a mí me costó mucho entender qué era el desapego porque no sabía a qué estaba apegado. Con 15 años leyendo libros, 16, el desapego, pero a ver, qué es el apego? ¿Qué es el apego? Claro, tú te lo miras bien, todo el mundo quiere tener una casa, todo el mundo quiere tener un trabajo que le paguen bien, quiere tener una carrera universitaria si tiene capacidad para estudiarla. Entonces, ¿dónde está el problema? Hasta que encontré un texto que más o menos sabía porque era alguien que meditaba y lo explicaba, entonces lo entendí. Mientras tanto, nanay. Es como el amor al prójimo del cristianismo y luego ver ciertas cosas que dices, bueno, por ahí no es, ¿eh? Por ahí no es. Desapasionamiento. Nos tenemos que quitar la emocionalidad que tenemos o ese instinto que nos corroe el plexo solar, que saldríamos a la calle, haríamos una barbaridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es eso lo que entendemos por desapasionamiento? Ser personas neutras, aquietadas, emocionalmente neutras, frías, secas. No es recomendable ser frío ni seco en estos momentos. Hay que ser muy amable y muy cortés con todo el mundo, especialmente con la gente que viene de otros países, porque vienen aquí por un mandato divino. Vienen aquí, a nuestro país, para regenerar la savia del país. Eso no lo queremos ver así, ¿verdad? No olvidemos que la jerarquía piensa en términos de centenares de años. Se está produciendo un cambio en toda Europa y ese cambio tiene que venir. ¿Que vamos a tener muchas crisis? Y tanto, y tanto. Pero vamos a ver si esos valores de Occidente cristianos, incluso la idea de la libertad, la idea francesa, la liberté, égalité, fraternité, vamos a ser capaces de mantenerla firme y no empecemos a hacer trampas como de costumbre. O cuando hay una guerra, bueno, es que yo tengo una fábrica, trabaja mucha gente, hago armamento, pero yo no he matado a nadie, pero tú fabricas las armas. Es que si no las fabrico yo, las fabricará otro. ¿Verdad que sí, que esto lo escuchamos? Pues eso no es de recibo para nada. ¿Cómo estamos de discernimiento? ¿Somos capaces de tener una mente clara y neutra y ver dónde está la luz y dónde está la oscuridad? Ojo, porque en estos tiempos con las redes sociales, que son una antesala de la era de Acuario, es como
El tema de las ONGs, en el fondo, es la sociedad futura acuariana, el compartir. Pero resulta que esta sociedad, estas redes sociales, están de una manera tan enrevesadas, tan cristalizadas y tan infectadas de porquería que ya no se sabe nunca dónde está el que dice la verdad y el que no lo dice. Y encima, si convencen a un juez para contarse una historia que luego demostrará dentro de 2 o 3 años que es mentira, o más, si es que se hace el juicio, y la gente se lo traga. Exactamente como pasó en los años 30 en Alemania, diciendo que los judíos hacían esto, 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 y la gente se lo comió, se lo tragó. Si habéis leído un libro, Los protocolos de los sabios de Sion, lo veréis perfectamente eso y muchas más cosas. Incluso aquí en España se dijeron cosas terribles de los que eran republicanos, todos eran criminales, etcétera. ¿Os acordáis de esto, no? Pues son fake news. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve el discernimiento? Para separar la paja del grano. No olvidemos que antes comprábamos periódicos en papel. Ahora es una pantalla y las pantallas tienen un pequeño problema. Tú vas leyendo un texto, pero tú no sabes si entre líneas te están metiendo otro. Eso que le llaman el mensaje subliminal de la publicidad. Eso está inventado en los años 50. ¿Para qué? Para vender más. Pues la misma historia. Si hay conflicto, venden. Si no hay conflicto, no venden. Ahí está la raíz. La raíz. Bien, valor, compromiso, voluntad. Yo os he puesto una diana con la flecha marcada. Valor, compromiso y voluntad. Bueno, valor ya lo tenemos, ¿no? Hemos dicho que ya está. Y el compromiso es esta constante práctica que tenemos y acercamiento al alma. Y yo diría a veces la obstinación de continuar contactando con el alma y expresándola gracias a las circunstancias. Entonces esto, quieras o no, indica que tenemos voluntad. Y aquí viene la pregunta que se suele hacer seguramente entrando en el jardín de infancia espiritual. Lo que quiero hacer, ¿qué es? Lo que a la persona le gusta, lo que puedo hacer, ¿qué sería? Lo que soy capaz de comprender y con qué me quedo. ¿Con lo que debo hacer, con lo que puedo hacer o con lo que quiero hacer? ¿Qué anteponemos? ¿El confort de la forma o la expresión de la divinidad, del alma? Lo que debo hacer, si realmente estamos en el sendero, es manifestar el alma en todo momento, hacer lo posible para apostar por ese camino. Y lo que puedo hacer, pues, probablemente vendría de un análisis bastante certero de mi realidad inmediata y en con qué fuerzas cuento, con qué aliados cuento, si es un trabajo especial, lo puedo implementar ahora o no. ¿Qué significa aquí lo que debo de hacer? Ese carácter que tenemos todo idealista, de futuro, aspiración. Y eso es muy importante. Ahora bien, no nos quedemos con lo que quiero hacer, porque si nuestra conciencia está focalizada en el plexo, ya sabemos lo que va a ser. Engordar la personalidad. Y si la personalidad engorda, el alma se acabará muriendo. Por lo tanto, hagamos lo posible por quedarnos en un punto neutro. Nos conocemos verdaderamente todos, sabemos la capacidad que tenemos. Una de las capacidades más difíciles de puntuar es precisamente la persistencia, la perseverancia, la constancia. Una persona que no es muy inteligente, si tiene voluntad, es decir, perseverancia, constancia, obtiene resultados mucho más prácticos que el que tiene 180 según Mensa y compañía, ¿no? Que luego a lo mejor pues te da una personalidad que es muy, muy impráctica, ¿no? Ojalá pudiéramos apuntar siempre a lo que debo hacer. Según en qué circunstancias lo que debo hacer nos va a llevar adelante. Pero a nivel social, recuerdo decirlo, que lo que puedo hacer es lo que muchas personas creen que con eso ya han cumplido. En este camino no se acaba nunca de cumplir el propósito. No porque estamos encarnados y es precisamente por algo. Decisión, implementación, resolución. ¿Qué es la decisión? Tomar la decisión que significa apostar por un punto y no por otro. ¿Por qué tenemos tanto miedo a tomar decisiones? Imagino que si vivimos en una comunidad de propietarios, un edificio, se hacen reuniones de junta de propietarios. Yo la experiencia que tengo es que hay muchos que no hablan. No, no, lo que digan los demás, lo que digan los demás, lo que digan los demás. Generalmente a veces, después de la reunión, critican, pero ¿por qué no has hablado?
Tenemos una incapacidad emocional muy grande y hablar en público no es precisamente de nuestras virtudes, sobre todo en los países latinos. Entonces, hay que ser valientes y separar la paja del grano. Y hay que decir una cosa muy importante. Yo prefiero reivindicar el derecho a equivocarme, porque si me equivoco, estoy seguro que en la equivocación voy a aprender algo. El que no toma decisiones y todo lo ve perfecto, ese no es que no aprenda, es que está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque no hay esa oscilación de conciencia que nos caracteriza en esta etapa evolutiva. No podemos decir que todo está bien porque no tenemos material con mental suficiente para emitir un juicio. El mundo de hoy es muy, muy complejo, tan complejo que a veces no sabemos ni por dónde tomarlo para analizarlo. Ya no es lo que vimos antes del siglo XXI, ahora es mucho más. Porque con estas maquinitas que tenemos en la mano todos, con esto se mueve todo el mundo actualmente y no estamos preparados para tanta velocidad. Por lo tanto, nos cuesta muchísimo tomar decisiones. Y siempre tenemos miedo a equivocarnos. Por lo tanto, si tenemos miedo a equivocarnos y nos pasa esto y nos pasa lo otro, pues evidentemente no sé a dónde vamos a llegar. Pero apuesto a que tomemos decisiones, no nos dejemos amedrantar por nada absolutamente y las pongamos en práctica, las implementemos. ¿Por qué cuesta tanto poner las decisiones en práctica? El medio ambiente. El medio ambiente es un espejismo. ¿Nos aporta algo el medio ambiente? Volvemos a lo anterior. Nos faltará valor para decir, mira, ahí os quedáis. No lo haremos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Y cómo vamos a resolver la cuestión? Si no tenemos decisión, no la ponemos en práctica y nos falta la voluntad, ¿qué nos va a hacer? O tal vez nos falte algo. Tal vez nos falta lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Yo digo que igual nos falta algo. Integración emocional, integración mental, etérica y en definitiva integración de la personalidad. Hasta que la personalidad no esté integrada, las tres hileras de pétalos del cuerpo causal no estarán abiertas, ¿eh? No estará abierto el tercer ojo. Es decir, un trabajo de largo alcance, es decir, muy largo, me lo fiáis, muy largo. Y si queremos tanto integrar la personalidad, pues apliquémonos la lección que hemos ido leyendo para páginas anteriores, porque ahí está la causa. Luego vienen cosas más importantes, que ya estamos acabando, me parece, me parece. ¿Cómo estamos de integración emocional? Nos conocemos perfectamente, ya lo hemos dicho, ¿verdad que sí? Y a nivel mental, yo os he formulado la pregunta que si sabíamos distinguir una emoción de un pensamiento y sobre todo en qué chakras habitualmente nos desenvolvemos y cómo estamos de temas energéticos. ¿Qué pasa cuando la vida, momentos estamos muy contentos? ¿Por qué creemos que tenemos más felicidad? ¿Por qué una opinión discordante con la nuestra nos chafa por completo, nos anula? Porque nos parece que nos han dado una paliza y nos quedamos ahí chafados por completo. ¿Es un problema de los demás? Es un problema nuestro. Ojo con lo que pensamos, ojo con las emociones, porque estamos moviendo continuamente nuestras energías. ¿Es muy importante integrar la personalidad? Por descontado que sí, pero esto se va haciendo día a día y nunca, nunca acaba. Y el día que esté completa la integración, que sepamos que hemos de mantener la guardia todavía. ¿Qué será a nivel grupal esta integración? Porque hacemos todo esto para llegar a una cosa muy importante, una nueva era de Acuario, una nueva humanidad. Y hoy por hoy estamos muy lejos todavía de eso. ¿Qué sería la integración a nivel grupal? Porque hemos trabajado a nivel individual. Aquí tenemos una pizarra, estamos mirando la pizarra, bla, bla, bla. ¿Qué sería? ¿Un cambio en la forma de comportarnos socialmente? ¿O el poder socialmente cómo se comporta? ¿O el mundo de la economía, el mundo de la cultura, de la ciencia, etcétera, etcétera? Y este nivel grupal, este nivel social, ¿a dónde nos llevará exactamente? Si mi conciencia la expando en el grupo y por extensión en el grupo, en la sociedad donde vivo, evidentemente aquí estoy poniendo la semilla de de un nuevo estado de conciencia. Y este estado de conciencia es una nueva era, la era de Acuario, por ejemplo, de buena voluntad y de correctas relaciones humanas. Pero la pregunta, cómo va a haber una nueva era de la noche a la mañana si no somos capaces de distinguir entre lo que quiero, lo que puedo y lo que debo hacer?
si no soy capaz de comprobar dónde estoy en cada momento del día, si no establezco un diálogo con mi yo interior, esta nueva era sí que nos veremos todos cogidos de la mano, entenderemos lo que significa la polaridad complementaria, por ejemplo. Y esto es muy importante que lo entendamos porque aquí tenemos una diapositiva y quiero que me expliquéis luego las preguntas qué significa para vosotros. Humildad. Humildad. ¿Qué puede ser para vosotros la humildad? Pues vamos a pasar a las preguntas. Primeramente, preguntad vosotros, porque habrá que parar la grabación para que hable, o si no, que escriban la pregunta. Venga, preguntas, a ver si que lo que me han escrito. Vivir espiritualmente, me pregunta, el próximo, bueno, bueno, no. Vale, vale, vale. ¿Qué sería? Preguntas, venga. Os he puesto esta diapositiva que es muy curiosa, la de la humildad. ¿Qué es la humildad? Venga, ¿qué es la humildad? ¿Cómo? Lo contrario a la prepotència, val. Què més? Es decir, conoce su verdadero valor, vaya, su verdadera capacidad. Vale, vale. Hay una cosa que conviene aclarar con respecto a la palabra humildad. La opinión que nos han dejado la era esta cristiana, católica, para nosotros en Occidente, no es exactamente lo que debería ser la humildad. Nos han enseñado a ser sumisos, pasivos, el falso cuarto rayo, el buenismo. La gente es buena, pero ¿por qué? Porque no piensa, se consume y no da problemas, pues eso es una persona buena y es útil, pero eso no es lo que como almas necesitamos. Bueno, es lo que vende, es lo que vende, no nos podemos engañar. Entonces, ¿qué sería la humildad? Precisamente conocernos a fondo, lo que somos capaces de realizar. Lo que no sabemos qué hacer, pues mira, no lo sé hacer y punto. Y no pasa absolutamente nada. A ver que si alguien ha apuntado algo, han escrito algo por aquí. A ver, vamos a ver. Saber en qué lugar estás y no creer que lo no es. Y de ahí trabajar. Vale, perfecto. Isabel pone esto, muy bien, sí, está bien, está bien. Ahí vale la humildad. Porque ahí le está atacando lo que es el ego de sentirse prepotente. Digo un ejemplo, ¿eh? No, si me da igual, si me da igual lo que me digas, ya me han dicho de todo. Por ejemplo, un ejemplo de la poca humildad sería, ostras, ¿cuántos seguidores tengo? Uf, me están siguiendo un montón de seguidores. Ay, hoy sois un montón, ¿eh? Un montón. La verdad es que en este camino hay que estar a las duras, a las maduras y a las otras. Hay que estar muy duro, muy duro. Ven, vamos a ver una cosa. Vamos. Lo que estamos aprendiendo. Cada día se nos brinda la oportunidad de aprender algo. Y esa realmente es la mirada aplicada al día. Un momentito que tengo que decirlo en voz alta para que lo entienda. La compañera apunta que la humildad es el trabajo del día a día. Básicamente, sí, si se hacen las cosas bien. De hecho, Vicente defendía mucho y Krishnamurti lo que es la vida contemplativa. No en el sentido pasivo, sino observarlo todo y estar muy atento a lo que estás haciendo. Y evidentemente eso exige muchísima atención y exige muchísimo valor sobre los vehículos de la personalidad que son instintivos. El problema que tenemos son tres elementales que son instintivos y hasta que se pueden domesticar se pasan muchísimas encarnaciones de padecimientos perpetuos. Quiero decir, lo que me ha tocado vivir. Suerte que seguramente quedó atrás, pero no está garantizado que no vuelva a aparecer en la próxima o en esta todavía. No está garantizado eso. Venga, preguntas. Vamos a ver si nos han hecho alguna pregunta más por aquí. Humilde conocerse a sí mismo, Elena, sobre todo nuestras propias limitaciones. Sí, Elena, sí, conocer nuestras propias limitaciones es lo mejor. Lo que sucede que muchas veces miramos en la casa del vecino a ver qué tienen y lo nuestro, por supuesto, las sábanas nuestras están muy limpias, las del vecino están siempre sucias. Bueno, somos humanos, la verdad sea dicha. Es que va en la línea,
va en la línea. Sí, la comprensión es una expresión de contacto con el alma, algo que hasta ese momento parecía no resuelto y que no se sabe qué ha pasado, un ángel, hay un silencio muy grande y aquello que te ocupaba tanto ya, pues ya está, ya lo sé, ya sé qué ha pasado. Y pero no lo puedes objetivar de ninguna manera, no utilizas palabras, pero es muy importante cuando se produce un cambio de estos, ¿eh? Hay gente que, por ejemplo, en el hospital le van a cortar una pierna y en 5 minutos pues tiene una revelación y lo acepta maravillosamente. Conocemos una persona que ha pasado estos 2 días y bueno, sorprende la aceptación que ha tenido muchísimo, pero está muy bien, eso está muy bien. Una preguntita más, familia. Sí, en cuanto al valor, En cuanto al valor, dime. se le podría aplicar que es como un reto a El una valor, dice la situación compañera, es un reto. y coger coraje para aceptar todo Coger una energía. con toda esa fuerza para afrontarla, con Ujú, todas las cualidades de tu alma, ujú. para poder empeño poderlo solucionar o resolucionar. Vale. Es decir, tener esa energía para poder. Hay un ejemplo en España muy claro: el toro, el toreo. Un hombre con valor era el que se enfrentaba, cogía al toro por los cuernos. Eso es un símbolo de deseos caducos que están ahí, que nos están atormentando desde el punto de vista del alma. Si somos, ¿qué es lo que hace prácticamente ese valor de coger el toro por los cuernos? Que el torero no lo hace, ¿eh? Ese valor es lo que hace Escorpio cuando coge el toro del deseo, que le viene delante de Tauro, y lo domina. Nosotros tenemos la costumbre de matarlo. Piensa que simbólicamente lo que quiere decir una corrida de toros en ese círculo es la relación que existe entre el alma y la personalidad. La personalidad, la personalidad es el toro y el alma es el torero con el traje de luces. Lo que pasa es que es más fácil matar que cambiar. Cambiar, transmutar, transformar, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil. Y como cuando falta mente, ¿cuál es la solución? Lo mato y quito el problema. No quitas el problema. Quitas una parte del problema que te volverá otra vez. Por eso en este camino se nos dice clarísimamente, se nos urge a que tomemos decisiones que no generen karma. Es más, que vayan eliminando karma, porque si tenemos una mente poderosa, que tengamos en cuenta que estamos levantando paredes de piedra de 50 metros de altura y 25 de ancho. Evidentemente eso es insalvable. Y es lo que hacemos. En las cristalizaciones hacemos eso. Estos son de esta manera, yo con esa gente no me gusto junto, etcétera, etcétera. Pero, ¿y el valor de estar con gente que ya de entrada seguramente que no te cae bien? No te cae bien porque piensan de una manera diferente, luego a lo mejor no tienen la idea mental que tú tienes, o a la hora de expresarse les falta un pulido bastante grande, porque de esto hay para dar y vender, pero se nos dice que no, que debemos estar abiertos a todo, porque en cualquier parte, sea donde sea, en circunstancias X, puede aparecer algo, alguien hace una pregunta y esa pregunta pues te puede hacer derribar una pared que te impedía ver un fondo de salón que no conocías que estaba ahí. Exactamente. Uh-huh. De hecho, hay un simbolismo en la enseñanza esotérica, que es en los templos egipcios sale, que es enfrentarte a una pared en silencio, hay dibujadas unas divinidades, y si el estudiante está un poco versada, traspasará la pared y establecerá contacto en el astral con esas entidades. Pero claro, partes de lo concreto a lo abstracto. Te tienes que conocer muy bien y sobre todo mucha práctica meditativa. Pero bueno, es cuestión de buscarnos un poco más. Venga, más preguntas. ¿No más? La emoción superior. ¿Qué sería esta emoción superior? ¿Un contacto con el alma? ¿Un estado de bienaventuranza, de beatitud, de profunda paz? Eso es un contacto con el plano búdico. Esto lo tenían mucho los místicos, Juan de Yepes y sobre todo Teresa de Ávila tenían esto bastante y muchísimos más. Fray Escoba también los tenía. Además, Fray Escoba tenía el don de la bilocación, estaba en varios sitios a la vez. Eso es interesante. ¿Qué más? ¿Alguna preguntita más? La emoción, la emoción superior, la La es una expresión de un contacto con el alma, pero que viene impregnado de una energía que te da una estabilidad muy grande. Te puede durar lo que sea,
pero te da una paz y una calma increíble. Y se le puede llamar energía búdica porque tampoco tenemos una palabra. También se dice que el despertar del centro laríngeo genera estos estados, unos vacíos muy grandes que estás como si el cerebro, la caja esta craneal se hubiera vaciado por completo, no hay nada y estás muy bien. Te encuentras fantástico. Puede durarte minutos, te puede durar horas. Y eso acontece y acontece de vez en cuando, no de forma esporádica, es decir, aparece. Dime. ¿Eh? El chakra del corazón en la contraparte, en arriba, en la cabeza. Porque, a ver, Vicélvalos, aquí él dice que es una cualidad de Atman. Bueno, tú dices Atman lo que sería el átomo átmico permanente o el primer rayo, entendido que es el propósito de la mónada, es una característica monádica, el valor es monádico. Pero yo voy a decir una cosa, la expectación, la vida contemplativa también es una característica monádica. Por eso cuesta tanto la atención mismo, también es una característica de la mónada. Por eso cuesta tanto implementarlo en el mundo de la personalidad, porque son muy arquetípicas y cuando le ponemos etiquetas fastidiamos el proceso. Es decir, la experiencia se puede tener, pero para explicarla, es decir, un continuo de prácticas y sobre todo una vida silenciosa y expectante. ¿Qué quiere decir expectante? Que uno no espera absolutamente nada. Es decir, estás atento, estás muy atento, pero tu mente no está ni en el pasado ni en el futuro, está en el presente. Y ahí se te puede dar un indicio de lo que te vendrá más adelante si sigues por ese camino. Paz, tranquilidad. Ahora, eso no te quita que no tengas problemas, ¿eh? Los vas a tener igualmente. Si tienes problemas económicos, los tendrás igualmente. Lo que sucede es que ya no reaccionarás igual. Generalmente, a la gente que está en el camino le vienen pruebas de vidas pasadas, que además que las he escogido para esta encarnación, que no es vivir en la miseria, es cómo reaccionas cuando te falta lo más elemental. ¿Cómo reaccionas? Si reaccionas bien, si te adaptas a que a lo mejor no puedes tener un ordenador, no puedes tener, pero puedes ir a una biblioteca a conectarte por internet, el problema lo tienes resuelto. Hoy en día nos gusta mucho la comodidad y es uno de los pecados capitales, uno de los problemas de las cabezas de la ira de Lerna, la comodidad, la vida cómoda. Otro, la gula, ¿no? El comer. Otro, el sexo en exceso. Si nos gusta la vida cómoda, el camino espiritual es un valle de lágrimas, ¿eh? Bien entendido, es un valle de lágrimas, porque son continuas renuncias a lo conocido, a lo conocido. A ver, vamos a ver. Dime. Una pregunta. Estas personas. Yo me he reconocido a lo largo de los años algún bajón. Sí que es verdad que fue una época que yo pues quería correr mucho en el sendero y resulta que era mentira, que no se podía hacer, que las cosas vienen. A ver, la manzana se cae cuando está madura, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo. Es decir, no antes, no se puede hacer nada antes. Aquí pone que nos volvemos a encontrar este mismo lugar el viernes 13 de diciembre, Santa Lucía, Santa Yusia, para hablar del tema de la aspiración. Utilizaremos este mismo método y es también más o menos exactamente igual a la presentación, muy parecida, pero muy aún más. Pues que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.